Mi hermano me preguntaba que por qué ataco tanto a la religión. He producido muchos textos, ensayos, vídeos, criticando la religión. Mi formación como historiador me permitió tener una visión global, comparativa, de las sociedades y de su progreso. Y no tardé en comprobar cómo las religiones, las sociedades religiosas, progresaban menos que aquellas laicas. Siendo un gran defensor de los derechos humanos, se entenderá por qué me encuentro en esta posición en la que intento ofrecer datos para confirmar que la religión es un freno para el progreso, sobre todo en materia de derechos humanos. Cuando hace unos años me topé con la obra de Steven Pinker, mis ideas encontraron los datos que necesitaban para su demostración. Ahora bien, la religión cristiana es la que más he criticado, porque es la que más conozco y más he estudiado, y porque es la religión más extendida en el mundo. Bien es cierto que en las últimas décadas es la que menos ha limitado el progreso y la que menos se ha opuesto a los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Pero la crítica a la religión cristiana viene por el hecho de que me parece una falacia en su propio origen, en su fundamento. Independientemente de esto, lo cierto es que el estudio comparativo de las sociedades religiosas es el que muestra que el progreso se limita, y uno de los ejemplos más claros que tenemos hoy en día es el del Islam. Vayamos a ello. Veamos, leo textualmente. Los países de mayoría musulmana obtienen peores resultados en los índices de salud, educación, libertad, felicidad y democracia, aunque mantienen constante la riqueza. Aunque más de una cuarta parte de los 195 países del mundo son de mayoría musulmana, ninguno de ellos figura entre los 38 con una calificación de muy alto o alto en el índice de progreso social, ni entre los 25 más felices. Ninguno es una democracia plena, solo 3 son democracias defectuosas y más de 40 son regímenes autoritarios o híbridos. Y esto es en la obra de Steven Pinker. Obviamente esta falta de progreso no puede atribuirse al Islam exclusivamente. Sabemos que el Islam tuvo su periodo de esplendor y de revolución científica, incluso una revolución científica bastante precoz. Y sabemos que durante nuestra Edad Media el mundo del Islam fue el que rescató textos clásicos y trabajó en sus traducciones. No obstante, es la doctrina del Corán la que realmente limita, sobre todo si se quiere interpretar al pie de la letra lo que está escrito, lo que limita, los derechos humanos y el progreso de una sociedad. La correlación no equivale a la causación, esto es importante, pero es difícil decir que las prácticas inhumanas no tienen nada que ver con la devoción religiosa y atribuirle la causa o la culpa a cosas como el petróleo, el colonialismo, la islamofobia o el sionismo. Resulta que buena parte de la doctrina islámica es antihumanista y la gran mayoría de los musulmanes creen que el Islam es infalible. La doctrina misma del Islam avala tradiciones africanas antiguas, como por ejemplo la de la mutilación genital de las niñas, la ablación, o los asesinatos por honor de las hermanas e hijas impuras. Y es que el problema está en el Corán, en que muchos de los preceptos de la ley islámica avalan estas tradiciones. El Corán contiene muchísimos pasajes que expresan odio a los infieles, la realidad del martirio y la santidad de la yihad armada. Asimismo, se aprueban en el Corán cosas como la flagelación por el consumo de alcohol, la lapidación por adulterio y por homosexualidad, la crucifixión para los enemigos del Islam, e incluso encontramos en el Corán la esclavitud sexual para los paganos, así como el matrimonio forzoso para niñas de 9 años. No sé si necesito decir algo más. Resulta que los actos retrógrados, inhumanos, brutales, terroristas, que vienen ocurriendo por el mundo desde hace varias décadas, son reclamados como actos que siguen la doctrina islámica y en el nombre del Corán por muchos de sus fieles. Estados Unidos es un caso excepcional porque dentro del mundo occidental es el más religioso de todos, muy probablemente, además, el que tiene todavía índices de un tipo de religiosidad que podríamos considerar un extremismo, como por ejemplo los estados que son puritanos. No olvidemos que Estados Unidos es un país compuesto por 50 estados y cada estado tiene su propia legislación y, por decirlo así, su propia naturaleza. Pero en términos generales es cierto que es el país más religioso dentro del mundo occidental y es curioso comprobar cómo obtiene los peores resultados, por ejemplo, en índices de felicidad, en índices de homicidios, en índices de encarcelamientos, abortos, enfermedades de transmisión sexual, mortalidad infantil, obesidad, mediocridad educativa y muerte prematura. Esto se comprueba en los 50 estados. De hecho, cuanto más religioso el estado, más altos los índices de negatividad. Más bajos, por ejemplo, el bienestar, más bajo el nivel educativo, más alto el índice de homicidios, encarcelamientos, más alto el índice de mediocridad educativa, etc. No olvidemos que en algunos estados de Estados Unidos, los más puritanos, sigue estando prohibida la teoría de la evolución de Darwin y se enseña en los colegios el creacionismo, que Dios creó a Adán y Eva. Por tanto, el caso de Estados Unidos es un caso que viene a demostrar, al igual que el del Islam, que cuanto más religiosa una sociedad, menos progresa. Consideremos un ser que lo sabe todo. Sabe cómo funciona el universo,
cómo interaccionamos los seres humanos y cuáles son las reglas exactas para una vida en concordia con la naturaleza. Sabe cuál es el futuro, el presente y el pasado. Lo sabe todo. Consideremos que este ser es, además, omnipotente. Es decir, puede hacer cualquier cosa. Todo lo puede. Como es omnipotente, este ser puede explicarle todo lo que sabe al ser humano. Por ejemplo, metiéndose en la mente de una persona y convirtiéndola en el mejor escritor de todos los tiempos, mejor que Shakespeare, mejor que Cervantes, y lo puede hacer porque es omnipotente. Si esto fuera así, ¿habría posibilidad de que años después ese libro que hizo escribir fuese interpretado de cientos de maneras diferentes? Si decimos que sí, entonces estamos restándole omnipotencia a ese ser. Si decimos que no, entonces estamos restándole veracidad a la Biblia y al Corán. Según la creencia religiosa, Dios en el monte Sinaí le dicta su verdad a Moisés, quien la pone por escrito en la Torá. Y de la Torá surgen luego todas las demás religiones. Veámoslo de una forma gráfica. De un único, supuestamente, tronco común, que es el mensaje de Dios a Moisés en el monte Sinaí, salen múltiples interpretaciones. Las diferentes interpretaciones crean diferentes religiones dentro del judaísmo. Luego, estas interpretaciones del judaísmo se convierten en el cristianismo. Las múltiples interpretaciones del cristianismo, es decir, de los libros escritos tras la llegada de Jesús, de ese mismo mensaje que Dios a través del Espíritu Santo hace que escriban los cuatro evangelistas, surgen múltiples interpretaciones y esas múltiples interpretaciones generan más de 375 religiones. Además, luego llega el Corán, es decir, Dios vuelve a darle su mensaje, esta vez a otra persona, a Mahoma, y de ese libro que escribe Mahoma, dictado por Dios, que se llama el Corán, de ese mismo mensaje surgen múltiples interpretaciones que generan diferentes religiones, hasta llegar ya al siglo XVIII, en el que Dios vuelve a mandar su mensaje a otra persona, en este caso Joseph Smith, quien escribe el libro de Mormón. Y luego en el siglo XX vuelve a mandar su mensaje a otra persona, creando la fe Bahá'í. La cuestión central aquí es si la omnipotencia implica necesariamente la imposición de una única interpretación. Si el ser todopoderoso decide que el mensaje sea comprendido de manera distinta por diferentes individuos, entonces las múltiples interpretaciones no serían un fallo de la omnipotencia, sino una característica deliberada de su diseño. Pero si el ser todopoderoso decide que el mensaje sea comprendido de manera distinta por diferentes individuos, entonces estamos negando el precepto anterior de que su voluntad es que su mensaje sea comprendido de manera inequívoca. Y ahí está la contradicción. Si asumimos que la voluntad de este ser omnipotente es que su mensaje sea comprendido de manera inequívoca por todos, entonces no debería haber lugar para múltiples interpretaciones. Si hay diversidad de entendimiento, eso implicaría una limitación, ya sea en la transmisión del mensaje o en la capacidad de los receptores para interpretarlo de manera uniforme. ¿Por qué querría ese ser omnipotente que hubiera múltiples interpretaciones de su mensaje? Máxime cuando, al saberlo todo, sabe que eso producirá guerras, enfrentamientos, discordias, matanzas, etc. Es como decir que a un profesor no le importa que sus lecciones no sean claras a pesar de que sabe que eso va a hacer que toda la clase suspenda el examen final. Esta analogía con el profesor es muy acertada. Si este ser omnisciente sabe que la falta de claridad en su mensaje generará conflicto y sufrimiento, entonces se plantea una paradoja. ¿Es realmente benevolente si permite que esto ocurra? Esto solo puede significar una de dos cosas. O este ser no es todopoderoso, o si es todopoderoso, entonces no es benevolente, sino todo lo contrario. Es malvado y quiere que los seres humanos se maten entre sí por ver quién ha interpretado mejor su mensaje. Como marionetas de un lado a otro, ¿qué hacen? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo! Algunas respuestas teológicas y filosóficas han intentado justificar esta contradicción y se le han dado tres respuestas diferentes. La de la prueba de carácter, la del libre albedrío y la del propósito desconocido. La de la prueba de carácter
sostiene que el propósito de la ambigüedad del mensaje es evaluar la capacidad de los humanos para encontrar la verdad y convivir en paz a pesar de sus diferencias. Si el mensaje fuera completamente claro, no habría oportunidad de demostrar virtud, tolerancia o comprensión. Pero, si se plantea la prueba de carácter como respuesta, automáticamente se está limitando el conocimiento de ese ser todopoderoso, puesto que sería implícito el hecho de que no sabe cuál es la capacidad de los seres humanos para encontrar la verdad, ni sabe cuál es su virtud, ni cuál es su tolerancia, ni cuál es su comprensión. Es decir, no sabe nada del ser humano ni de sus actos en el futuro, lo cual quiere decir que no lo sabe todo, ni conoce el futuro, ni el desenlace de sus propios actos. Esto de nuevo invalida la omnisciencia. Si no conoce el desenlace de sus propios actos, entonces su conocimiento no es absoluto y por tanto no es un ser omnisciente. La segunda opción, la del libre albedrío, es la que sostiene que la diversidad en la interpretación es intencional porque permite que los seres humanos reflexionen, busquen respuestas y ejerzan su libertad para comprender el mensaje según su propio discernimiento. En este caso, el sufrimiento no sería causado por la ambigüedad del mensaje, sino por la forma en que las personas lo manejan. Pero el fallo está en el mismo lugar que antes, puesto que negaría el conocimiento de ese ser de lo que serían las decisiones del ser humano. Esto además implicaría una irresponsabilidad por parte del Ser Supremo, puesto que sería como la de un padre que deja a su hijo pequeño caminar por un campo de minas. Esta analogía pone de manifiesto una posible incongruencia en el concepto del libre albedrío cuando se combina con la omnisciencia y la benevolencia. Si el Ser Supremo sabe con certeza las decisiones que tomarán los seres humanos y conoce las consecuencias de esas elecciones, es decir, el sufrimiento y la destrucción, entonces permitir esas elecciones sin intervención debe interpretarse como una negligencia moral. En última instancia, si un ser supremo es realmente omnisciente, entonces ya conoce con precisión todas las decisiones que tomarán los humanos, lo que nos lleva a la conclusión de que el libre albedrío es una ilusión más que una realidad auténtica. O nuevamente nos deja con la conclusión que de existir este ser omnipotente y omnisciente, entonces ha de ser malo y no benevolente. La tercera es la del propósito desconocido, la que sostiene que no tenemos ni idea de por qué actúa así, y se resume en la famosa frase repetida como un mantra por millones de personas de que los designios de Dios son inescrutables. Pero, si aceptamos la premisa de que los designios de Dios son inescrutables, que sus razones están más allá de nuestra comprensión, entonces también debemos aceptar que la benevolencia divina se vuelve incognoscible. Si un ser omnipotente y omnisciente permite sufrimiento, guerras y discordias, y al mismo tiempo afirmamos que es completamente bueno, benevolente, entonces nos enfrentamos a una contradicción lógica. Puesto que para que la benevolencia tenga sentido, debe ser perceptible de alguna manera. Si es inescrutable, entonces pierde su significado práctico. Esta conclusión nos lleva de nuevo a pensar que este ser no puede ser bueno, sino que debe de ser malo. Ahora bien, hay quienes han creado la figura del diablo para explicar esto. Si hay un diablo, un demonio, entonces todo el mal en la tierra se le atribuye a él y no al Ser Supremo. Pero estamos en las mismas, puesto que si el Ser Supremo permite que el demonio haga daño, entonces o es malo, no es benevolente, o no es todopoderoso, y volvemos al punto de partida. La única conclusión lógica, razonable, sensata y que tenga sentido es la de que este ser no puede existir y no existe. Antes de entrar en materia, quiero dirigirme a ti desde la honestidad y el cariño. Este vídeo no nace del deseo de polemizar ni de herir sensibilidades, sino de la pasión por comprender nuestro pasado y compartir lo que la historia puede decirnos hoy.
Respeto profundamente las creencias que dan luz y consuelo a tantas personas. Mi propósito no es desmontarlas, sino ofrecer con humildad los datos y evidencias que tenemos para que puedan explorarse y pensar libremente. Uno de mis lemas es este: Historia Veritas in Tenebris, de Horacio. Jesús es probablemente el personaje más conocido de todos los tiempos, pero esta fama no se debe a sus propios méritos, sino a la labor de la Iglesia cristiana. Ha sido esta institución la que durante 2000 años ha llevado el nombre de Jesús al estrellato más absoluto, y para ello los fundadores de la Iglesia copiaron los elementos más exitosos de todos los tiempos, los ingredientes con los que se crean los mitos colectivos, los héroes de masas. Al encontrarse con el relato que circulaba sobre un profeta, un hombre humilde pero carismático, y entusiasmados por esa narrativa, la adornaron con los atributos que caracterizan a las figuras de culto. Fue así que crearon el mito de Jesucristo. Moisés, Buda, Confucio, Jesús, Mahoma son cada uno de ellos el eje de una tradición gigantesca con millones o miles de millones de seguidores. Todos han dejado una huella profunda en leyes, moral, filosofía, política o arte. Pero si hablamos de alcance global, de presencia simbólica, de impacto duradero, hay uno que sobresale: Jesús. Lo encontramos en iglesias de todo el mundo, en los rincones más alejados, en museos, películas, crucifijos, grafitis, libros, canciones y hasta en memes. Su imagen ha sido replicada más que ninguna otra y su historia ha moldeado no solo religiones, sino imperios enteros. ¿Cómo llegó a ser tan grande? ¿Cómo se construyó su mito? Aunque pueda parecer lo contrario, la vida de Jesús es un misterio, y de él no sabemos nada más que lo que nos cuentan los 4 evangelistas, Marcos, Mateos, Lucas y Juan, y lo que nos cuenta Pablo en sus cartas, todo ello recogido en el libro llamado Nuevo Testamento. Ninguno de ellos conoció personalmente a Jesús, de hecho todos escribieron décadas después de su muerte. El Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 65 y 70 después de Cristo, esto es unos 35 años después de los hechos que cuenta. El de Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 70 y 80, el de Lucas alrededor de los años 80 y 90 y el de Juan entre los años 90 y 100. Hay quienes quieren ver en los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, más fuentes escritas, pero no hay evidencia directa de que los conocidos como evangelios apócrifos de Tomás y de Felipe fueran escritos por estos apóstoles. Y las investigaciones sugieren que no, que en realidad son textos de los siglos II y III después de Cristo. Aparte de estos textos, solo hay 2 fuentes que nos hablan de Jesucristo, y son: 1, Tácito, en Anales, libro 15, capítulo 44, donde dice: Christus, de quien viene el nombre, sufrió la pena extrema bajo el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Nada más. Y 2, Flavio Josefo, en Antiquitates Judaicae, en 2 pasajes. En el pasaje 1 se lee sabio maestro crucificado por Pilato, y en el pasaje 2, en el que menciona a un Jacobo como hermano de Jesús llamado Cristo. Nada más. En ambos casos se trata de fuentes indirectas. Estos autores escribieron décadas después de la vida de Jesucristo y no dicen más que fue ejecutado por Poncio Pilato. Por tanto, no nos sirven para conocer los detalles de su vida ni para atestiguar nada de lo que se lee en el Nuevo Testamento. Es más, en el caso de Flavio Josefo, ni siquiera podemos estar seguros de su autenticidad, puesto que muchos expertos la ponen en duda. Hay otras 2 fuentes indirectas a las que los defensores de la historicidad de Jesucristo les gusta referirse, y son Suetonio en la vida de Claudio y Plinio el Joven en su carta a Trajano. Pero estas fuentes, ambas del siglo II, no hacen más que mencionar aquello de lo que la gente habla, por lo que no se deben considerar como referencias a la existencia real de Jesucristo. Simplemente son fuentes que nos hablan de que la gente ya invocaba a Cristo como a un Dios, por lo que estas fuentes solo sugieren que hacia finales del siglo I los chismes, las leyendas urbanas y los dichos sobre Jesús ya eran populares y el mito se estaba consolidando entre las gentes. En cuanto a la arqueología, se ha intentado aportar evidencias, pero la lista de fracasos es igual de larga. De todos los restos arqueológicos que se han pretendido mostrar, tan solo hay 2 que presentan una inscripción que podría identificarse con Jesús.
El primero es el Titulus Crucis. El Titulus Crucis es el supuesto cartel que estuvo en la cruz de Jesús con la inscripción Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, como lo narrado en los Evangelios, donde se dice que Pilato hizo poner un letrero en hebreo, latín y griego con la causa de la condena. Aunque la veneración del Titulus en Roma se remonta al siglo VI y se dice que fue hallado por Santa Elena en el siglo IV durante su peregrinación a Jerusalén, algunos estudiosos han detectado que las formas lingüísticas son plausibles para el siglo I, aunque no concluyentes. Los argumentos en contra son apabullantes. 1. Las pruebas de carbono 14 realizadas en 2002 dataron la madera entre los siglos X y XII, lo que descarta su origen en el siglo I. Y 2. El estilo de las letras y la manera en que se presentan los idiomas, sobre todo el uso del hebreo o arameo, no se corresponde claramente con lo esperable en un documento oficial romano de la época. Esto demuestra que la pieza podría ser parte de una manufactura devocional medieval, hecha con la intención de recrear lo descrito en los Evangelios. El culto a las reliquias fue intenso en la época medieval y no faltaron fraudes piadosos. No hay mención del Titulus Crucis en fuentes anteriores a las medievales, por lo que se trataría de una construcción posterior para legitimar el prestigio de ciertas iglesias. El segundo objeto es el osario de Jacobo, que apareció en 2002 y a punto estuvo de sacudir los cimientos de la historia cristiana. Una urna funeraria con una inscripción en la que se lee Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. No obstante, poco después de hacerse público, el osario fue objeto de una gran controversia. Se acusó a su propietario, Oded Golan, de falsificar parte o toda la inscripción. El juicio en Israel duró casi una década. Golan fue absuelto de falsificación en 2012, pero el tribunal no pudo determinar si la inscripción era auténtica en su totalidad o si había sido modificada. Todo parece apuntar a que la parte que menciona hermano de Jesús había sido añadida más recientemente, mientras que Jacobo, hijo de José, sería original. Pero además el osario presentaba otros problemas para verificar su credibilidad: la falta de contexto arqueológico. El osario apareció en el mercado de antigüedades sin procedencia clara ni excavación documentada. Esto debilita cualquier argumento a su favor desde el punto de vista académico. Además, es importante resaltar que nombres como Jacobo, José y Jesús eran extremadamente frecuentes en el siglo I, por lo que esta coincidencia no prueba que se trate de los personajes del Nuevo Testamento. En definitiva, no hay ni una sola evidencia arqueológica sobre Jesucristo, al menos ninguna directa. No existe ninguna evidencia arqueológica identificable que se pueda asociar con certeza a Jesús de Nazaret. No hay huesos, objetos personales, inscripciones con su nombre, ni menciones contemporáneas en papiros o tablillas de su época. Nada material. Y eso, para una figura tan influyente, resulta chocante a ojos modernos. En resumen, ninguna fuente conservada es directa, en el sentido de haber sido escrita por testigos oculares identificables o por Jesús mismo. Los 4 evangelistas, Tácito, Josefo, Plinio, Suetonio, todos escriben décadas después de los hechos, y ninguno conoció a Jesús personalmente. Lo más cercano que se tiene son las cartas de Pablo, escritas unos 20 años después de la crucifixión, y aún así Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Él mismo lo dice: su conocimiento es teológico, no biográfico. Entonces, ¿por qué la mayoría de los historiadores lo consideran una figura real? Para convertir la figura de Jesús en histórica, los investigadores usan un criterio que no se basa tanto en la arqueología como en la historiografía textual comparativa, que es lo habitual para personajes no poderosos del mundo antiguo. Por ejemplo, tampoco tenemos restos arqueológicos de Sócrates, ni manuscritos escritos por él, ni una biografía contemporánea. Todo lo que sabemos de él viene de Platón, Jenofonte y algunos críticos posteriores. Y sin embargo, pocos dudan de su existencia. En el caso de Jesús, lo que convence a muchos expertos es que los textos cristianos más antiguos, como los Evangelios o las cartas paulinas, no parecen estar escritos como mitología pura, sino que contienen detalles que indican que el autor creía estar narrando hechos reales, aunque interpretados teológicamente. Pero el simple hecho de que durante siglos nadie se atreviera o pudiera cuestionar la existencia de Jesús, en mi opinión, ya es un dato histórico significativo en sí mismo.
no por falta de razones, sino por el peso cultural, político y religioso que implicaba. El primer gran giro en esta duda histórica no viene de la arqueología ni de la filología, sino del auge del pensamiento crítico durante la Ilustración, sobre todo en el siglo XVIII. Ahí es cuando algunos pensadores como Reimarus o Voltaire empiezan a cuestionar los relatos evangélicos, no como herejes, sino como racionalistas. Luego, en el siglo XIX, con el desarrollo del método histórico crítico alemán, surgen figuras como David Friedrich Strauss, que en su vida de Jesús argumenta que muchos episodios del Evangelio eran mitos más que hechos históricos. Más adelante, en los años 60 y 70 del siglo pasado, autores como G. A. Wells y luego Robert M. Price o Richard Carrier retoman el argumento con nuevas herramientas: el análisis comparativo de mitologías, estudios lingüísticos y crítica literaria más sistemática. Y en general lo que dicen es: si este fuera cualquier otro personaje del mundo antiguo, con estas fuentes nunca se le aceptaría como histórico. Lo sospechoso es que la duda llega muy tarde, cuando ya el personaje está totalmente arraigado en la civilización. Y eso cambia por completo las reglas del juego, porque dudar ahora no es solo una cuestión académica, es casi una herejía cultural. Pero la historia no es lo que crees, es lo que puedes demostrar. Y ahí se empieza a ver lo que podríamos llamar el privilegio histórico de ciertos personajes. Veamos un ejemplo potente: Rómulo, el fundador mítico de Roma. Las fuentes más antiguas sobre él, como Tito Livio o Plutarco, también escriben siglos después de su supuesta vida, igual que pasa con Jesús. Se le atribuyen milagros, una concepción sobrenatural, una muerte misteriosa, una ascensión divina. Pues bien, ningún historiador serio moderno cree que Rómulo existiera realmente. Lo ven como una figura simbólica construida a posteriori para dar legitimidad al origen de Roma. No hay pruebas arqueológicas directas de él, ni documentos contemporáneos, ni restos físicos, y sin embargo nunca ha tenido ni una fracción del debate que ha generado Jesús. Otro caso curioso es el de Zaratustra o Zoroastro, también atribuido a un pasado antiguo, también reverenciado como un sabio espiritual, pero su existencia real es muy incierta. La mayoría de especialistas acepta que existió alguna figura original, pero muchos aspectos biográficos son imposibles de verificar. Y lo curioso es que aquí sí se admite sin pudor que no sabemos casi nada de él. El caso de Buda, o más precisamente de Siddhartha Gautama, es aún más fascinante porque se parece muchísimo al caso de Jesús en muchos aspectos, pero el enfoque académico y cultural hacia él es completamente diferente. Primero, hay que decir que tampoco existen pruebas arqueológicas directas de la existencia de Buda. Lo que hay son reliquias veneradas, como los presuntos restos óseos o los lugares sagrados, pero nada que podamos considerar evidencia individual o contemporánea. Los textos budistas, como los sutras, fueron redactados siglos después de su muerte y se llenan de elementos legendarios: nacimiento milagroso, tentaciones, iluminación, seguidores, discursos. Hasta su muerte tiene tintes míticos. Ahora bien, ¿se cuestiona su existencia histórica? Mucho menos que en el caso de Jesús. La mayoría de los estudiosos, incluidos aquellos que no son budistas, aceptan que existió un maestro religioso histórico en torno al siglo VI o V a.C. en el noreste de la India. Lo que se pone en duda es todo lo demás: su biografía detallada, su enseñanza literal, su vida como la narran los textos. Es decir, se distingue claramente entre el Buda histórico y el Buda mítico, y esto se acepta sin escándalo. ¿Por qué esta diferencia con Jesús? Porque no es solo un personaje histórico, sino un pilar cultural, religioso y emocional. Cuestionarlo es como sacudir los cimientos de siglos de pensamiento occidental. Por eso, cuando los historiadores abordan su figura, lo hacen con un grado de precaución y reverencia que no aplican casi a ningún otro personaje. El budismo, aunque muy influyente, no colonizó el pensamiento académico moderno como sí lo hizo el cristianismo en Europa y América. No hay presión ideológica en Occidente para probar que Buda existió. Por eso, los investigadores pueden decir con tranquilidad: sí, seguramente hubo un maestro, pero los detalles son pura elaboración posterior. Y punto. Entonces la pregunta se vuelve muy clara:
¿Qué pasaría si el cristianismo no hubiera modelado nuestra cultura durante 2000 años? ¿No se estudiaría a Jesús exactamente igual que estudiamos a Buda o a Zoroastro? Cambiando un poco de perspectiva, a la hora de analizar un personaje como Jesús, ¿no sería lo apropiado plantearse qué habría hecho Roma de un Jesús de Nazaret? Porque estamos hablando del siglo I y estamos hablando de una época en la que el imperio lo dejaba todo escrito. La burocracia, la administración y las fuentes de información romanas son apabullantes y estaban al orden del día. Esto hace que resulte sospechoso que no se haya encontrado ni una mención en los textos romanos de un personaje como Jesús. Por otra parte, encaja lo que se cuenta de Poncio Pilato con respecto a Jesús y su reacción y su forma de tratarlo con lo que sabemos de la forma de actuar de Roma. Roma, con su maquinaria burocrática y su afán por controlar cualquier posible revuelta, documentaba a líderes que pudieran desestabilizar el orden. Por eso la ausencia de menciones claras y contemporáneas a Jesús en fuentes romanas oficiales resulta sospechosa. Sin embargo, otros historiadores sugieren que Jesús, según las fuentes cristianas, no habría sido visto como una amenaza política seria para Roma, más bien como un predicador local con pocos seguidores y un movimiento interno judío. Desde esa perspectiva, Pilato, según se narra, pudo haber considerado su ejecución como un trámite para evitar problemas, algo que podría no justificar grandes registros romanos. Así pues, la pregunta sobre qué habría hecho Roma con un líder religioso que genera conmoción es fundamental para entender la escasez de evidencias romanas directas. Esto genera una paradoja, sin embargo. Si, como algunos quieren creer, Jesús fue realmente un peligro para el status quo de la sociedad o del gobierno romano, ¿por qué no hay nada en las fuentes administrativas y penales referentes a su juicio? Y si, por el contrario, no supuso ningún tipo de amenaza y simplemente fue un predicador local, como tantísimos otros, entonces, ¿por qué Pilato se involucra personalmente y ordena la crucifixión? ¿Un castigo reservado a delitos graves como la sedición? Si realmente existió, desde luego no fue como nos lo cuentan los evangelios, porque el aparato legal y el aparato administrativo de Roma nos dicen que no pudo ser una persona de tal envergadura o de tal importancia. Si no lo fue, no tiene sentido que Poncio Pilatos mandara que se lo crucificara, porque eso era una condena reservada a delitos importantes. La cuestión que propongo es historicista y es simple. Si Jesús era solo un agitador menor, la sobreactuación romana parece exagerada, como si el relato quisiera dotar de importancia a un personaje pequeño. Esto, por tanto, podría estar indicando que se trata de una construcción posterior para justificar la crucifixión y darle sentido al sacrificio, además de crear la figura del mártir y propiciar el mito de la resurrección. Hay historiadores que aseguran que el hecho de que en los evangelios se cuente la muerte del héroe en la crucifixión es una prueba de que la historia es verdadera, puesto que los creadores de un mito no querrían incluir en la narración una muerte tan vergonzosa. Es lo que se llama el criterio de vergüenza. Pero en mi opinión, este análisis es fraudulento. En mi opinión, lo que realmente habría sido vergonzoso es que Jesús hubiese terminado su vida siendo viejo y olvidado por las masas, habitando en una humilde choza de una aldea remota en compañía de su esposa y sus hijos. Ese es el tipo de final que ningún creador de mitos quiere para su héroe. Es por eso que la idea de la crucifixión es todo lo contrario a lo que proponen los historiadores del criterio de vergüenza. De hecho, salta a la vista. ¿Acaso no es el Cristo crucificado el símbolo de mayor fuerza de toda la historia? ¿No es precisamente la imagen a la que se aferran los creyentes con más pasión? El mito de Jesús no es como el de cualquier otra deidad. A él no se lo venera en sus representaciones de hombre bueno, sonriente, rodeado de personas amables o realizando algún maravilloso milagro. La imagen de Jesús es la imagen del crucificado. Y el éxito de la religión cristiana, hay que decirlo, no deriva de las palabras de Cristo, sino del hecho de su crucifixión y luego resurrección.
puesto que de no haber muerto en la cruz y resucitado después, sus buenas palabras y parábolas se confundirían con las de todos los demás sabios venerables del pasado, y su figura no sería sino una más entre la miríada de profetas, santos hombres e iluminados. Es la figura del Cristo crucificado que luego resucita la que le da potencia al mito. La muerte en la cruz y la posterior resurrección es el elemento clave. De hecho, este tipo de mitos gira en torno a la estructura arquetípica del viaje del héroe, un elemento que venimos encontrando desde los tiempos más remotos en el mito de Tammuz-Tumuzi, en la antigua Sumeria del siglo XXI a.C., un dios pastor que muere y desciende al inframundo, pero es llorado y parcialmente rescatado por su consorte Inanna. Osiris, en el Egipto predinástico y luego en el Imperio Medio, 2500 a.C., asesinado por su hermano Set, despedazado y posteriormente resucitado por su esposa Isis. Adonis, una figura de origen semita, en torno al 1500 a.C. en Ugarit, que muere cada año y renace en primavera. Baal-Hadad, en Canaán, 1400 a.C., dios de la tormenta que desciende al inframundo tras ser derrotado por Mot, dios de la muerte, y luego es revivido. Zaratustra o Zoroastro en Persia, alrededor del siglo X a.C. según las dataciones tradicionales, aunque discutidas. No muere y resucita como tal en el mito, pero sí predica un dualismo cósmico en el que un salvador mesiánico vencerá al mal y traerá la resurrección de los muertos y la renovación del mundo, idea que influirá muy fuertemente en el judaísmo tardío y en el cristianismo primitivo. Dionisio, en el mundo griego, alrededor del 700 a.C., en los himnos homéricos, es hijo de Zeus, que muere despedazado por los titanes y renace. Atis, en Frigia, Asia Menor, alrededor del 500 a.C., un dios joven que muere trágicamente y es resucitado por la diosa Cibeles. Mitra, de origen indo-iranio, alrededor del 1400 a.C., aunque su forma romana es posterior, siglo I a IV después de Cristo, donde es presentado como un salvador que mata al toro primordial y cuya sangre genera vida. Su culto romano, el mitraísmo, compartió estructuras similares al cristianismo: iniciación, salvación, banquete sagrado. Por último, Krishna, en la India, cuya leyenda fue fijándose entre los siglos IV a.C. y II después de Cristo, también presenta elementos de muerte y resurrección simbólica, aunque con mayor énfasis en la encarnación divina y el retorno cíclico. Los primeros padres de la Iglesia cristiana sabían qué es lo que ha tenido éxito durante milenios, es decir, sabían cómo apelar a la fe del ser humano. Y así, aprendiendo de la larga tradición de las religiones mistéricas, elaboraron la vida y muerte de Jesús. Desde los dioses que morían y renacían en los campos de Sumer, hasta los misterios que prometían salvación en las sombras de Eleusis, los mitos han seguido una misma arquitectura invisible: el viaje del héroe, el sacrificio redentor, el retorno desde la muerte. Los primeros padres del cristianismo no inventaron el molde, simplemente lo llenaron. Supieron leer las viejas claves del alma humana, esas que despiertan fe, devoción y esperanza. Y así, al relato de un predicador judío del siglo I, le dieron la forma que las masas ya reconocían en lo más profundo de su inconsciente. Lo demás, como ocurre con todas las grandes historias, fue repetición, fue rumor, fue tradición, hasta que un día la leyenda se escribió, y al ser escrita se hizo incuestionable. Como tantas veces en la historia, la palabra escrita no solo inventó la verdad, la propagó. Entiendo que habrás visto documentales que afirman lo contrario, que Jesús es un personaje histórico más que demostrado. Pero lo cierto es que muchos documentales no muestran la realidad tal como fue, sino como quieren que parezca. Seleccionan datos, los ordenan, los editan y al final la historia se dobla para encajar en un guión. Yo no hago eso. Yo me limito a exponer los hechos que conocemos y que pueden demostrarse. La historia no es lo que crees, la historia es lo que puede demostrarse.
El santo sudario es falso, y lo es por dos razones. La primera, no puede haber un sudario de alguien que no ha existido nunca. Y la segunda, la imagen o la impresión del cuerpo que queda en el sagrado sudario es la de un cuerpo corpulento, musculoso, fornido, más parecido al que sería el de un caballero medieval que al que correspondería al cuerpo de una persona que supuestamente ha sufrido un calvario los últimos días de su vida y ha vivido una pena de humildad, pobreza y servidumbre. Pero además la imagen del sudario no es algo sobrenatural. No se trata de una impresión energética ni de una imagen producida por una fuerte radiación como algunos quieren creer. Y esto lo sabemos por 4 razones concretas. La primera, la pigmentación de la imagen corporal no afecta más que a la superficie de las fibras de la tela, mientras que la sangre penetra en toda ella y traspasa la tela. 2. Los contornos de la imagen son imprecisos. 3. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la imagen frontal. Y 4. La pigmentación es más intensa en la cara que en el resto del cuerpo. Vamos a explicarlas una a una. 1. La pigmentación de la imagen no afecta más que a la superficie de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela. Esto quiere decir que la sangre es real, de hecho ha sido estudiada y es del tipo AB. Una de las cosas que más se ha mencionado con asombro es esta propiedad de la pigmentación que solo afecta a la superficie de la tela, como si se tratase de algo increíble. Sin embargo, existen al menos 3 técnicas artísticas que pueden producir este efecto, y ya se conocían en la Edad Media. Una técnica que podría ofrecer resultados similares es la de la serigrafía. En la serigrafía, una malla se utiliza para transferir tinta a la superficie de la tela, lo que permite que la tinta se quede mayoritariamente en la superficie sin impregnar el resto de las fibras. Esta técnica es ideal para crear imágenes detalladas de alta calidad sobre tela sin afectar tanto a las capas inferiores. Otra opción es el aerógrafo. Es una técnica en la que se usa aire comprimido para pulverizar la pintura en una capa muy fina sobre la superficie de la tela. Esto puede lograr un efecto muy parecido al que obtenemos en el santo sudario. Y por último está la técnica del batik. Esta técnica consiste en aplicar un patrón sobre la tela y luego cubrir los contornos con una composición de reserva que evita que los tintes se extiendan más allá de la superficie. De esta manera, de nuevo, la pigmentación afecta solo a la superficie sin penetrar profundamente el tejido. Cuando pensemos en esto, recordemos que en 1389 el obispo Pierre d'Arcis denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henri de Poitiers, al que además, añadía, le extrañaba que tal sudario no hubiese sido mencionado en ninguno de los evangelios. Según d'Arcis, en su carta, y la leo textualmente, un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor, esto es, que fue producto de la mano del hombre y no fue forjada ni se formó milagrosamente. Tras dibujar con audaz maña la imagen a doble cara de un hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba del sudario en el que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro, y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido por ello impresa junto a las heridas que portaba. Esta es una carta, repito, de 1389. 2. Los contornos de la imagen son imprecisos. Esto quiere decir que la sábana no cubrió un cuerpo real, porque de haber sido así, lo que quedaría más impregnado en el lino serían principalmente las áreas en contacto con la tela, lo que incluiría los contornos del cuerpo. La presión y el contacto directo entre la tela y el cuerpo harían que los aceites corporales se transfieran a las áreas más prominentes del cuerpo, como precisamente los contornos, las superficies más elevadas y las zonas con mayor presión. 3. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal. Esto quiere decir que cuando comparamos la parte frontal del cuerpo con la parte dorsal del cuerpo, hay una diferencia de tamaño, siendo la parte de atrás del cuerpo ligeramente más grande, más ancha y más larga. Esto sugiere que la técnica utilizada para crear la imagen podría no haber sido perfectamente precisa y de ahí que haya esas discrepancias en tamaño. 4. La pigmentación en la cara es más fuerte que en el resto del cuerpo. Esto no es consistente con la realidad de impregnación por radiación ni de ningún otro tipo, puesto que no se explica de ninguna manera por qué la cara tendría o dejaría una imagen más intensa que el resto del cuerpo. Sin embargo, sí que refleja una clara voluntad del artista de darle más importancia al rostro
que al resto del cuerpo. En cualquier caso, es importante no olvidar un dato, y es este. En 1979, Walter McCrone, un miembro del STURP, concluyó que la imagen estaba compuesta por partículas de pigmentos. Las fibras disponibles para el estudio de las manchas fueron aquellas que quedaron pegadas a una treintena de cintas adhesivas que se aplicaron a secciones diferentes del sudario en el año 1978 por el STURP. Según McCrone, los pigmentos son una mezcla de témperas rojo-ocre y vermellón. Su grupo de óptica electrónica publicó en no menos que 5 artículos los resultados de estos estudios en revistas revisadas por científicos. Tras conocer la noticia, el STURP, que recordemos estaba formado en su gran mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, le retiró las muestras y lo reemplazaron por otro grupo de científicos. En otras palabras, lo expulsaron del STURP. Este dato les da cohesión a los puntos anteriores, de que la imagen del Santo Sudario es una falsificación de la Edad Media, realizada por un artista muy ingenioso. Dicho esto, yo no descartaría que el sudario se haya utilizado para tapar y cubrir el cuerpo sin vida de una persona, puesto que la sangre es real. Ahora bien, personalmente me inclino más por hacer caso de las pruebas de carbono 14 del año 1988, que lo fechan en el siglo XIII. Mi conclusión, por lo tanto, es la siguiente, que un grupo de personas pertrecharían el timo de la siguiente forma. Uno se haría con una sábana de lino, otro se dejaría marcar en la frente y en los lugares donde se supone que los clavos clavaron a la persona en la crucifixión para hacerse heridas que sangrasen. Luego, desnudo y untado en aceites o empapado en agua simplemente, se dejaría tapar con la sábana, lo cual deja impregnadas en el lino las manchas de sangre y al mismo tiempo una sombra húmeda de su cuerpo, lo cual explicaría por qué la imagen de la parte dorsal es un poco más ancha y más larga que la imagen de la parte frontal, pues las telas se impregnan más sobre el lado que se apoya el cuerpo. Por último, entró en juego el hábil artista que, con una de las técnicas mencionadas, se encargaría de crear la imagen definitiva que tenemos hoy en día. Hay muchos vídeos de la inteligencia artificial reconstruyendo la imagen de Jesucristo extraída del Santo Sudario, y estos vídeos ahora se están haciendo virales y por tanto me ha llamado la atención sobre todo por las conclusiones a las que se están llegando de forma, en mi opinión, tan rápida, ¿no? y siendo tan poco críticos. Pero no sé por qué hay cosas que sencillamente no coinciden con mi sentido común, con mi lógica, y sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con la religión y la teología. Porque la primera pregunta que me salta es ¿cuál es la realidad científica que hay detrás del Santo Sudario, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que los científicos están de acuerdo, ¿no? y todos están a una en que el Santo Sudario efectivamente es una realidad y no es un fake? ¿Y cómo podemos estar seguros de que además están de acuerdo en que no es un fake, pero que es algo de hace 2000 años? Esto es una pregunta que me parece muy importante de abordar antes de empezar a analizar otras cuestiones. Empecemos por decir que los estudios científicos del Santo Sudario han sido bastante limitados. En primer lugar, el Santo Sudario es muy frágil y está cuidadosamente protegido detrás de un grueso cristal, lo cual obviamente limita mucho el acceso a su estudio. El primer estudio fue el del criminólogo Max Frey en 1973, que recogió muestras de pólenes de la sábana santa y concluyó que algunos de ellos provenían de plantas que solo crecen en la región de Jerusalén. El segundo fue en 1978 por un grupo llamado Proyecto de Investigación del Santo Sudario de Turín, el STURP, y que fue el que obtuvo el acceso más amplio. En 1981 el equipo concluyó que la imagen en el Santo Sudario es la de una forma humana real, de un hombre azotado y crucificado. De hecho, la nota de prensa que dejaron fue la siguiente: podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan prueba positiva de albúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos
Tal vez por este grupo de científicos o tal vez por algunos científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Esta fue la nota de prensa que dejaron. En mi opinión, es importante notar que en la larga lista de especialistas que formaban parte del STURP, la gran mayoría de ellos son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y estas no se caracterizan precisamente por ser laicas o ateas, todo lo contrario, más bien. Y además tampoco son el tipo de grupo del que uno se esperaría que permitiera que hubiese independencia a la hora de investigar o de dirigir un proyecto investigativo de este tipo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que viendo que casi el 80% de los miembros que formaron parte del equipo que estudió el Santo Sudario son miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes sectores, pero las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues me hace pensar que el estudio estaba bastante condicionado y me atrevería a decir que fueron incluso poco objetivo. Es decir, quizá iban buscando lo que finalmente encontraron, pero no pudieron demostrarlo del todo y entonces se quedaron las cosas a media tintas. Pero esto no quiere decir que el Santo Sudario o la Sábana Santa no sea realmente un objeto extraño de un increíble valor y cuyo misterio sigue sin resolverse. Pero sigamos con los estudios científicos que se han hecho del Santo Sudario. El siguiente estudio llegó en 1988, cuando el análisis de carbono 14 lo hicieron 3 laboratorios independientes. Los datos del carbono 14 lo fechaban al Santo Sudario entre 1260 y 1390 después de Cristo, es decir, que lo ubicaban en la Edad Media. En otras palabras, los resultados de carbono 14 demuestran que es una sábana de la época medieval. Es importante recalcar que las pruebas por radiocarbono que se hicieron en 1988 fueron realizadas por 3 laboratorios independientes, lo cual quiere decir que contó con un proceso científico sólido. No obstante, todos los que estamos familiarizados con la arqueología y la técnica del carbono 14 sabemos que esta técnica de medición puede fallar porque los materiales que se someten a análisis pueden estar contaminados fácilmente y entonces pues las objeciones que se le han hecho a esos análisis de carbono 14 son precisamente que la datación en época medieval corresponde a la contaminación de quienes manipularon la Sábana Santa en la Edad Media y no realmente a la edad del sudario. Bueno, en cualquier caso, el último estudio que se ha realizado es el estudio de imagen del Dr. Giulio Fanti a principios de los años 2000. Utilizando técnicas de análisis de imagen, el Dr. Fanti y su equipo concluyeron que la imagen en el Santo Sudario no puede ser una pintura o una falsificación. A pesar de estos hallazgos, la comunidad científica sigue dividida y hay quienes piensan todavía ahora que es una falsificación. Pero, aun siendo una falsificación medieval o no, ¿quién podría falsificar una imagen como la que se ve en el Santo Sudario? ¿Y por qué digo esto? Porque es bien sabido por todos los que la han analizado y los que están interesados en este tema que no está ni pintada, ni dibujada, ni hay restos de brochazos que demuestren que haya sido hecho con una técnica, digamos, conocida por nosotros hoy en día. La imagen del sudario de Turín es increíblemente compleja. Se trata de una imagen negativa, tridimensional, débil y detallada de un hombre, una imagen que no está pintada, ni dibujada, ni quemada en la tela de la forma que cabría esperar. Parece tratarse de una decoloración superficial de las fibras, sin rastro de pigmentos, tinte o pinceladas. De hecho, hay algunos investigadores que creen que fue realizada por algún tipo de radiación calórica muy fuerte. Lo que también es muy extraño es la precisión anatómica de la figura. Las heridas se alinean perfectamente con la descripción de la crucifixión y además pues están muy bien
representadas, si es que es una representación falsa, en los lugares, las zonas donde habría habido heridas abiertas que sangrasen. Por tanto, incluso si el sudario no es de la época de Jesús, ¿cómo se ha podido producir? Sigue siendo una cuestión abierta y una pregunta difícil de contestar. Con todo, entremos ya en lo que para mí es el kit de la cuestión. Hay unas preguntas que para mí vendrían antes, que son más importantes que todas estas que nos estamos planteando ahora mismo. Y son estas tres. La primera pregunta es, ¿han tenido los científicos acceso realmente a analizarla? Porque, seamos honestos, el sudario está guardado detrás de un cristal y sabemos que el acceso es limitado. ¿Hasta qué punto realmente los científicos que han tenido acceso al Santo Sudario han tenido acceso al Santo Sudario? Y disculpen si parece un poco una redundancia o una perogrullada, pero muchas veces cuando se nos dice fue analizado tal tejido, fue analizado tal cuerpo, en realidad estamos hablando de secciones pequeñísimas que los arqueólogos, los químicos o los investigadores que sea, seccionan, separan del conjunto y analizan. Entonces de esa pequeña sección pues sacan conclusiones con respecto al conjunto entero. Segundo, sabiendo la trascendencia científica, cultural y religiosa y sus consecuencias a nivel social de demostrar que Jesús existió realmente, ¿cómo podemos estar seguros de que los científicos que la analizaron son realmente objetivos y no están siendo influenciados por sus propias creencias? ¿Cómo podemos estar seguros de que los científicos que la han analizado no son cristianos que están buscando una respuesta concreta? Y la tercera pregunta, igual de importante, es la de ¿cuál es la historia de este sudario? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Dónde se encontró? Pues bien, la historia del Santo Sudario es un poco irregular. Aparece por primera vez en los registros históricos en 1350, en época medieval, lo cual coincide con la datación obtenida por el carbono 14. Y aparece en propiedad de un caballero francés llamado Geoffroy de Charny, no sé si lo pronuncio bien, que es quien afirma tenerlo. Pero antes de eso no hay ninguna documentación que nos hable del Sagrado Sudario, del Santo Sudario en absoluto. Ahora bien, esto es lo que pienso. Si el Santo Sudario es realmente lo que la Iglesia dice ser, entonces deberían abrir su investigación a los científicos. Darle su investigación a un grupo de científicos sería una buena solución. Darle el asunto a un grupo de científicos de renombre. Dejar que trabajen en él, pero en toda la pieza y no en partes concretas ni detrás de un espejo. Son científicos, al fin y al cabo, van a saber tratar el material con cuidado, no van a romperlo. Además, los arqueólogos están más que acostumbrados a trabajar, a medir, a estudiar, a identificar e incluso a fechar, a datar tejidos y materiales mucho más delicados y con miles de años de antigüedad. Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la Iglesia no permite que el Santo Sudario se estudie, se investigue y se analice cómo debería hacerse realmente un estudio analítico desde el punto de vista arqueológico completo? Eso realmente despejaría cualquier duda al respecto y creo que todos estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Si la Iglesia dijera, de acuerdo, aquí tenéis el Santo Sudario, no tengo nada que esconder, estudiadlo, examinadlo y sacar las conclusiones y luego dadnos los datos y hacedlos públicos, ¿no? Creo que estaríamos todos de acuerdo en que eso sería lo correcto, la forma correcta de proceder. Al no hacerlo así, uno se pregunta, ¿están escondiendo algo? ¿O de qué tienen miedo? Y entonces también hace que algo que quizás sea real, pues pierda credibilidad y no juega a su favor. Y eso me parece triste y además me parece peligroso, porque está hinchando la imaginación de ambos bandos, tanto los que quieren desmentirla como los que quieren convertirlo en un hecho, en un artefacto real. El acceso total y sin restricciones a un amplio grupo de científicos
independientes y de renombre, definitivamente aclararía muchas de las sospechas. Si el Santo Sudario es realmente lo que la Iglesia dice que es, no habría nada que ocultar, ¿verdad? El problema, puedo entenderlo, quizás sea una mezcla de preocupación y control. Dado que el sudario es delicado y tiene un gran sentido religioso, un gran significado religioso, pues es probable que la Iglesia tenga miedo de que se le dañe aposta, precisamente por aquellos que quizá quieran desmentirlo aun siendo real. Puedo entender ese punto de vista también, pero insisto, quizá mi confianza en los científicos es más grande de la que la Iglesia tiene, pero creo que están más que acostumbrados a trabajar con piezas incluso mucho más delicadas. Y además hay formas de controlar que no se dañe la pieza. Insisto en que un estudio totalmente abierto y transparente no solo ayudaría a responder estas preguntas, sino que generaría confianza. Si el sudario resultara no ser lo que dicen, sin duda sacudiría muchas creencias. Este tipo de riesgo podría hacer, lo entiendo, que la Iglesia se muestre cautelosa a la hora de querer prestarlo para su análisis. Por otro lado, hay muchas cuestiones que tener en cuenta. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de alguien que es tan importante y que ha tenido un impacto tan grande a nivel social, mundial, histórico, que cabría esperarse que hubiese más restos arqueológicos, más fuentes y más evidencias objetivas de su existencia. Y sin embargo no hay ninguna, ni una sola. Por tanto, por una parte así a priori, a bote pronto, pues parece que no tiene ningún sentido que el Santo Sudario esté reflejando la imagen de alguien que presuntamente ni siquiera existió. Y en mi opinión no tiene ningún sentido. Simplemente no lo tiene. La única fuente histórica que hace referencia a Jesús, aparte de los Evangelios, es la de Flavio Josefo. E incluso muchos historiadores e investigadores temen que las fuentes de Flavio Josefo fueron manipuladas en época medieval y entonces no son reales. Es curioso que una persona que ha tenido ese impacto en una época en la que el Imperio Romano y en una región en la que todo se ponía por escrito, la literatura estaba al orden del día, la burocracia era enorme, se databan, se fechaban las cosas, todo se ponía por escrito. Es curioso que no haya nada al respecto de la existencia de alguien que tuvo ese impacto social, que tuvo una vida pública tan conocida y que además fue ejecutado públicamente, que no haya quedado ningún registro. Insisto, en una época y en un lugar como el de la Palestina del Imperio Romano es altamente sospechoso. Lo único que queda escrito sobre la vida de Jesús es lo que escribieron posteriormente los evangelistas y otras fuentes, pero siempre son de décadas posteriores a su existencia y muchas veces incluso siglos posteriores, y nunca relatos de primera mano. Y cuando los únicos relatos detallados provienen de textos religiosos escritos tanto tiempo después y con un objetivo claro, es difícil no cuestionarse su objetividad. Esta falta de evidencia apunta más a que Jesús fuera un personaje, una figura completamente mitológica, o que las historias sobre él fueron altamente magnificadas, exageradas con el tiempo. ¿Ves? La línea entre el mito y la historia es borrosa, es muy sutil, sobre todo cuando se trata de figuras como Jesucristo, o otras figuras como Siddhartha, Buda, Moisés y tantos otros, ¿no? Especialmente porque gran parte de la narrativa se transmitió de forma indirecta a través de historias. Por un lado, tal vez la figura central de Jesús existió realmente, pero no como nos la representan en los evangelios. Fuera alguien con un mensaje que luego fue amplificado, mitificado con el tiempo. Y por otro lado, tal vez ni siquiera llegó a existir nunca, sino que
como ocurre con la cuestión América, quizá, tal vez, se tratara de múltiples personajes que a lo largo de varias décadas, y no solo en un momento puntual, empezaron a transmitir un cierto mensaje que luego se consolidó en lo que hoy conocemos como la Biblia, los Evangelios. Pero en cualquier caso, sea como fuere, lo que sí es un hecho y es una realidad es el Santo Sudario. Es por ello que ahora que está revolucionándose las redes sociales con reproducciones de inteligencia artificial de la imagen que proyecta el Santo Sudario, es para mí tan importante este mensaje, el de recordar que hay que mantener la serenidad, que hay que cuestionarse las cosas de forma crítica y que antes de saltar a conclusiones muchas veces preconcebidas demasiado rápidamente, pues pararse a pensar, caminar con pies de plomo y siempre reflexionar sobre cuáles son las motivaciones que pueden llevar a quienes están produciendo estas noticias a producirlas. Y sobre todo, nunca dejar de utilizar el razonamiento crítico. Lo divino, la idea de Dios, nace con las culturas del cereal, no antes. Los resultados de mis estudios se agrupan en la teoría que he denominado Nueva Teodicea. En resumen, lo que vengo a plantear es que la creencia en lo divino, la existencia misma de Dios, es un producto de nuestra alimentación a base de cereales. No sé si las respuestas que le doy serán del agrado de todos, ni si satisfarán al 100%, pero lo que planteo les abrirá nuevos caminos para la investigación, caminos que no se habían explorado antes. Hablar sobre lo divino es siempre algo delicado y se puede correr el riesgo de herir algunas sensibilidades, pero no es el objeto de mi exposición faltarle el respeto a ningún credo. No obstante, es obvio que no se puede atender a una propuesta como esta si no se viene con una mente abierta. Durante milenios, el ser humano ha convivido con las creencias religiosas sin hacerse demasiadas preguntas. Su explicación y definición son cosas que quedan relegadas a las mentes más preclaras, como los profetas, los filósofos, los teólogos, los maestros espirituales. Y como con la gravedad, que sabemos que existe, aunque no se pueda explicar por qué, con lo divino ocurre que, aún sin comprenderlo, organizamos nuestras vidas en función de sus leyes. Pero, ¿y si resultase que sus leyes no fuesen las suyas, sino las nuestras? Todos tenemos claro para qué sirve la idea de lo divino. Le da sentido a la existencia, incluso a expensas de su propio sentido, es decir, ¿qué sentido tendría Dios para sí mismo? Pero, de nuevo, eso es para los teólogos o filósofos. A los demás les basta con saber que la vida tiene un sentido y hay que vivirla según sus leyes. Pero aparte del para qué, hay muchas más preguntas, y yo un día decidí estudiar todo lo que fuese necesario para llegar a darles respuesta. Cuando en la universidad estudiaba prehistoria, no me convencían los argumentos de los profesores, investigadores y expertos que le conferían un aspecto religioso a las famosas Venus, por ejemplo, o por ejemplo a las pinturas rupestres. Me preguntaba, ¿por qué pensamos que es una divinidad la que se está representando? Empecé a tomar nota de los perfiles de cada tipo de mentalidad y comprobé que todos los pueblos primitivos compartían características comunes. Estas características vienen muy bien descritas principalmente por dos eruditos del pasado. Fraser y Seeder presentó trabajos a principios del siglo XX sobre la relación de los cultos primitivos y los bosques. Allí, entre otros tratados, encontré lo que acabaría por definir y darle nombre a la mentalidad mágico-supersticiosa. Lo que definiría a la mentalidad mágico-supersticiosa eran las creencias de tipo animistas. Estas son creencias para las que nada escapa de lo natural, incluso las fuerzas más misteriosas y poderosas, que con el debido conocimiento, las de un chamán o las de un mago, pueden llegarse a controlar. Pero no hay nada de divino en ellos. Todo forma parte de lo natural. Pero había otra gran diferencia entre los cultos primitivos, la creencia en el más allá. Y esto era clave.
Cuando nos encontramos con los restos de un enterramiento cuidado, en el que el cadáver ha sido dispuesto con sumo mimo, como es el caso de algunos enterramientos neandertales, todos nos sentimos movidos a pensar en que ahí hay una evidencia de la creencia en el alma y por ende en el más allá. Pensamos, ¿por qué lo enterrarían si no hay una creencia en el más allá? Y por tanto, si no hay una creencia en algo como el alma. Sin embargo, los estudios realizados por investigadores como Chalus o James demuestran que nada en los pueblos primitivos ni en sus ritos deben de interpretarse de ese modo, o nos estaremos alejando de comprenderlos. Estos investigadores atestiguan que la creencia que reflejan es la de que el alma, si es que se la puede llamar así, dura en el cuerpo lo que dure el cuerpo, por lo que el concepto de inmortalidad no forma parte de su ideario. El alma para las culturas primitivas es una especie de espíritu que está dentro del ser mientras ese ser tenga un cuerpo. Cuando el cuerpo desaparece, desaparece con él el espíritu. Y hay muchas pruebas de esto en las investigaciones de etnólogos y antropólogos. En culturas como por ejemplo en el norte de Europa, en las que había una tradición de barrer sobre la tumba del cadáver. Los investigadores descubrieron que el barrido de la tumba duraba solo el tiempo que duraba el cuerpo sin descomponerse. Cuando se les preguntaba, la respuesta era, porque aquí ya no hay nada. Esto demuestra que el concepto de alma inmortal, el concepto de inmortalidad, se escaparía a las mentalidades más primitivas. En otras palabras, el concepto de más allá como lo entendemos nosotros existe en tanto en cuanto existe el concepto de eternidad. Tenía ahí otro concepto que caracteriza a nuestras civilizaciones junto al de la idea de lo divino, con sus atributos, y que no existe en el mundo primitivo. Para mí la conexión estaba ya clara. Acababa de nacer el Homo cereris. Llamé así al ser humano surgido con el cultivo de los cereales. El ser humano de las grandes civilizaciones, el capaz de crear conceptos como los de divinidad e inmortalidad. Con el estudio de la historia antigua, comprobé cómo las más importantes civilizaciones habían nacido todas en las riberas de los ríos y con el cultivo de los cereales. Los egipcios en el valle del Nilo y los sumerios y acadios en los valles de Mesopotamia cultivando trigo. Los antiguos hindúes en el valle del Indo y los antiguos chinos en el valle del Huanghe cultivando arroz. Y los antiguos mexicas en el valle del Oaxaca cultivando millo. Si bien todas las grandes civilizaciones del mundo se habían forjado en los valles de los ríos y con el cultivo de los cereales, compartían otra característica común, y que no encontraba en ninguno de los pueblos más primitivos de los que hablaban los libros de etnología y antropología. Todas las civilizaciones poseían religiones muy estructuradas, que giraban en torno a una miríada de dioses, y todos esos dioses, fuesen de la religión que fuesen, incluso aquellos de las culturas más distantes entre sí, y que no tuvieron contacto alguno, tenían las mismas características. Todas las culturas de los cereales creían en dioses que eran inmortales, que eran demiurgos o creadores de la humanidad y del mundo, y eran tan poderosos que podían conocerlo todo, pues ninguna acción humana podía esconderse a sus ojos. Es decir, fuese de la cultura que fuese, un dios se caracterizaba por tener unas cualidades muy específicas, en mayor o menor medida. Estas cualidades o atributos son 1. La inmortalidad, 2. La omnipresencia, 3. La omnisciencia y 4. La demiurgia. Estas son las mismas características de las divinidades de los cultos monoteístas, es decir, de Dios. Ahora necesitaba encontrar algún soporte físico que apoyara esta teoría. Así que empecé a pensar en lo que supone el cultivo del cereal desde el punto de vista físico. Extensiones de tierra que han de labrarse haciendo surcos en los que hay que plantar las semillas. Por supuesto, este proceso duraría cientos de años, pero al desarrollar la agricultura con toda su complejidad, el ser humano introducía las formas geométricas en la naturaleza por primera vez en la historia del mundo. Nunca antes se habían visto líneas rectas y paralelas, ángulos de 90 grados, líneas perpendiculares, cuadrados y rectángulos. Y estas eran precisamente las formas que se trazaban en la tierra con los arados por el Homo cereris. Hasta entonces la única forma geométrica que podía concebirse era el círculo, puesto que se veía en el Sol y en la luna llena cada 28 noches. Y así lo atestiguan las pruebas arqueológicas. No se han encontrado ninguna forma geométrica en ningún asentamiento humano anterior al desarrollo del cultivo de los cereales.
Comparé las formas de las construcciones anteriores y posteriores al desarrollo del cultivo de los cereales y me encontré con lo siguiente. Los asentamientos más antiguos que se registran en la arqueología presentan habitaciones semicirculares, lobuladas o circulares. Megalitos con formas sinuosas, pero nada simétricas ni geométricas. Y sin embargo, todos conocemos el tipo de construcciones de las primeras civilizaciones. Paredes rectas, habitaciones cuadradas o rectangulares, esquinas y líneas paralelas y perpendiculares. Así pues, necesariamente algo debía de estar cambiando en la mente del nuevo ser humano. Nuevos parámetros nacían con la agricultura, nuevas categorías mentales. Pero ¿era la capacidad de ver formas geométricas suficiente para justificar la creación de ideas abstractas y tan complejas como las de lo divino? Empecé a buscar entonces en la química de los cereales. Los cereales son principalmente carbohidratos. Los carbohidratos son, desde el punto de vista molecular, glucógeno, y el glucógeno se transforma en glucosa al ser asimilado por el hígado, es decir, en la digestión. En otras palabras, los cereales significan glucosa para el cuerpo. Investigué al respecto en los manuales y comprobé que los estudios de la neurofisiología demuestran que una mayor ingesta de glucosa supone una mayor actividad neuronal. Dicho de otra manera, para la bioquímica es un hecho que la glucosa es la energía del cerebro. Cuando el ser humano empieza a cultivar cereales y su dieta se vuelve fundamentalmente una dieta a base de hidratos de carbono, la cantidad de glucosa que empieza a recibir el cerebro aumenta exponencialmente. Este nuevo y enorme aporte energético le permite comprender e idear estructuras como las geométricas inexistentes en la naturaleza y como las ideas abstractas relativas a lo divino. Aunque el número de religiones diferentes es muy grande, tanto las del pasado como las de hoy en día, se pueden agrupar fácilmente en 4 grupos que son las religiones politeístas, las religiones monoteístas, las religiones ateístas y las religiones filosóficas. Las religiones politeístas son aquellas que presentan muchas divinidades, como la del Antiguo Egipto, la grecorromana o el hinduismo. Las religiones ateístas son aquellas que no tienen un culto a una divinidad, como el chamanismo, el budismo o la dianética. Por último, las religiones filosóficas son aquellas que derivan de una corriente puramente filosófica, por lo que el origen no tiene un carácter religioso, como el shintoísmo y el taoísmo. Las monoteístas son aquellas que tienen por objeto de culto a una sola divinidad, y son, en orden de aparición cronológica, el amarnismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el mormonismo y por último la fe bahá'í. Además de esta división, es importante separar las religiones reveladas de las que no lo son. Las religiones reveladas son aquellas que se fundamentan sobre la creencia de que su doctrina ha sido revelada por la divinidad directamente al ser humano, es decir, aquellas que tienen un libro sagrado en el que está dictada la palabra de Dios. Las religiones judeocristianas son muchas más de las que se suele pensar. Aparte de las diferentes sectas, existen múltiples variaciones del mismo culto. Por ejemplo, en el cristianismo, por mencionar las que resultan más familiares, existe la religión católica, la protestante, la anglicana, la evangélica, la ortodoxa, la copta, la de los testigos de Jehová. Pues bien, todas ellas, a pesar de ser diferentes religiones, tienen una base en común que es el libro, las Sagradas Escrituras. Todas ellas parten del mismo origen, la Torá y el Talmud, los libros sagrados de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y a posteriori de los Evangelios, que nosotros llamamos Nuevo Testamento. El conjunto de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento forman el libro que llamamos la Biblia. Es relativamente fácil establecer una línea directa entre las religiones mesopotámicas y las judeocristianas, siendo estas últimas herederas de aquellas, y el Islam heredera de la judeocristiana. De hecho, está ya documentalmente comprobado que el judaísmo más primitivo del patriarca Abraham no es un culto monoteísta, sino monolatrista. Esto quiere decir que los primeros judíos no creían en un solo Dios, sino que herederos directos de los cultos mesopotámicos creían en una multitud de divinidades, de entre las cuales una era la de mayor importancia por haber hecho un pacto con ellos. Es solo con la llegada de Moisés que los judíos se ven obligados a dejar de creer en los demás dioses y solo adorar a uno. De hecho, así está en los 10 mandamientos. Aún así, en la Biblia hay numerosos ejemplos de que fue una tarea muy difícil para Moisés conseguir esa monolatría. En definitiva, hay numerosísimas pruebas, y todas ellas irrefutables, de que el culto judío tiene sus orígenes en Mesopotamia, en los cultos sumerios y acadios. Lo que nos lleva a la conclusión lógica de que los atributos de Dios son los mismos que los que tenían las divinidades anteriores, es decir, el concepto de lo divino
comparte esas características. Pues bien, tanto los judíos como los cristianos, sean testigos de Jehová o protestantes, católicos o coptos, todos ellos parten de la base de que la Biblia ha sido revelada por Dios mismo. Esto quiere decir que Dios le ha dictado las palabras que una persona humana ha escrito en el libro. Esta creencia es un obstáculo infranqueable para un estudio como el de la Nueva Teodicea, puesto que todas las preguntas que se plantean en un principio quedan anuladas en el momento en el que se cree a pies juntillas que Dios mismo ha dictado su religión. A la pregunta, por ejemplo, ¿cómo lo conocemos?, la respuesta ya está implícita en la religión misma. Lo conocemos porque se presentó él mismo. A la pregunta, ¿cuándo lo conocimos?, la respuesta también está ya implícita en el culto, puesto que la Biblia dice que fue a Abraham a quien se le presentó por primera vez, y eso establece ya una cronología, y así sucesivamente con todas las demás preguntas. Así que a priori parece que uno puede decir, si todas las respuestas que busco están contestadas en el libro, pues ya está, listo. Sin embargo, no es así, puesto que en el libro encontramos un sinfín de contradicciones. Esto quiere decir que la revelación de Dios, en su respuesta a las preguntas, genera una serie de contradicciones de las que es muy difícil salir. ¿Y cuáles son esas incongruencias que se encuentran en la revelación divina? Podréis encontrarlas en mi obra Santo no tan santo. Si se descubriese de manera fehaciente, contrastada e irrebatible que la revelación divina no es real, sino una invención del ser humano, esto no demostraría la no existencia de Dios, sino simplemente la invención humana con respecto a cómo, cuándo y por qué lo hemos conocido. En otras palabras, Dios podría ser una entidad real que existiese por sí misma allí arriba y al mismo tiempo todo lo demás, la religión, ser una farsa. Esto de hecho es lo que cree cualquier persona de fe con respecto a las demás religiones. Pero ¿qué ocurre cuando uno desmonta el mismísimo concepto de Dios, la propia idea de la divinidad, para comprobar que es algo incongruente y por tanto falso? Si la idea de la divinidad es demostradamente falsa, ¿cómo y por qué todos los seres humanos de todas las épocas históricas han ideado esa creencia? Y salvo que queramos entrar en un razonamiento circular, se hace necesario entender el fenómeno desde otro punto de vista. ¿De dónde procede? ¿Cómo existe? ¿Cuándo empezó a existir? Y sobre todo, ¿por qué existe lo divino? El dónde se restringe a las áreas geográficas de los valles de los ríos en los que se empezó a cultivar el cereal. La respuesta al cómo es por la bioquímica de la glucosa en el cerebro humano. El cuándo se debe de fijar en alrededor del año 10.000 a.C., fecha en la que dio comienzo el cultivo de los cereales, teniendo en cuenta que es un proceso que perdurará a lo largo de milenios. En cuanto al por qué, es esta la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué crear un ser divino? Yo he apelado a una explicación basada en la necesidad de contestar preguntas ante los efectos de los instintos básicos de la especie animal. Un intelecto más desarrollado, con mayor capacidad de hacerse preguntas, empezará a plantearse las cosas relativas al sentido de la vida, y es ahí cuando la idea de lo divino y su voluntad de crear al ser humano encajan perfectamente. El ser humano, ya convertido en Homo cereris, empieza a reaccionar psicológicamente ante ciertos comportamientos que no es capaz de comprender, pues son instintivos. Al no conocer todavía el significado de instinto, se cuestiona qué es eso tan poderoso que lo impulsa a tener relaciones sexuales, o, por poner otro ejemplo, que lo impulsa a proteger su vida ante todo peligro. Los primeros filósofos de nuestra recién nacida especie se cuestionarían de dónde procedía esa necesidad de proteger al grupo entero, a la vida de los más pequeños, la de los ancianos y enfermos o heridos. Así, uno tras otro, pasarían por el tamiz del nuevo intelecto los impulsos procedentes de los instintos básicos. Por otro lado, imaginemos que sus respuestas a dichas preguntas fueron del tipo más objetivo y racional posible, esto es, que no hay, en verdad, ninguna razón por la que proteger ni procrear la especie. ¿Qué ocurriría? ¿Se imaginan una cultura absolutamente convencida de una premisa así? Se trataría del principio y del fin de nuestra especie, una destrucción y caos sin límites, gobernadas por el más fuerte y el apetito voraz del egoísmo. Fue al llegar a este punto cuando me planteé que quizá fue la misma naturaleza que creó los demás instintos animales la que para este caso diseñó la fe, un impulso a medio camino entre los pensamientos y los instintos.
Veámoslo representado en un esquema, razonando sobre los impulsos de la fe que le dirían al ser humano que hay algo superior que quiere la protección y propagación de la especie. Este empezaría un larguísimo proceso histórico de organización, estructuración y clasificación de las ideas de respuesta, lo que iría produciendo la doctrina, los credos, los ritos y toda la parafernalia religiosa que se acabarían por sistematizar en los grandes cultos de las primeras civilizaciones. No quiero terminar sin antes mencionar una última apreciación, algo que podría venir a sustentar esta teoría desde los documentos encontrada en la mitología clásica y en la misma Biblia. Es obvio pensar que el proceso de transformación de Homo sapiens primitivo a Homo sapiens cereris fue gradual y no se difundió por todas partes al mismo tiempo. Podemos imaginarnos pues un escenario como este. En el valle de un río como el Tigris, en Mesopotamia, un poblado lleva ya varias generaciones cultivando trigo y alimentándose de carbohidratos. Pero los poblados aledaños aún siguen viviendo de un modo seminómada y comiendo lo recolectado y carnes. Estamos imaginando un mapa en el que los dos tipos de seres humanos, las dos especies, están compartiendo una misma área geográfica. Pues bien, ¿qué ocurriría cuando entrasen en contacto? En la mitología clásica y en la misma Biblia podemos hallar dos textos que parecen relatar precisamente este escenario. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Continúa el Génesis más adelante relatando que vivían los Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que tomaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Deméter, disfrazada de anciana, llegó a Eleusis en busca de su hija Perséfone, y allí fue acogida por la reina Metanira para que cuidara de su hijo menor Demofonte. Deméter se encariñó tanto con el niño Demofonte que quiso darle la inmortalidad. Lo untó con ambrosía y lo acercó a las brasas. Pero Metanira la vio y, pensando que quería quemar al niño, se puso a gritar de tal manera que Deméter tuvo que mostrarse como la diosa que era. El mito continúa relatando que Deméter, finalmente, le enseñó al hijo mayor de Metanira, que se llamaba Tritólemo, todos los secretos de la agricultura, obsequiándolo con un carro alado tirado por dragones y cargado de semillas con las que volaba por el cielo. Tritólemo enseñó a todos los pueblos de Grecia el arte de la agricultura y se considera que fue el primero en ser iniciado en los misterios eleusinos. Esto podría ser una demostración de que el ser humano tenía recuerdos de una época en la que convivieron los dos tipos de seres humanos, los preneolíticos y el Homo cereris. Esos recuerdos transmitidos de generación en generación bajo forma de leyendas y mitos fueron finalmente puestos por escrito en las obras de carácter religioso. Teniendo por avales a la antropología y a la etnología, además de las pruebas físicas que nos brinda la arqueología y de la constatación neurofisiológica que nos brinda la química de los alimentos, considero que habría pruebas que avalarían la hipótesis Nueva Teodicea. Soy consciente de que exponer una hipótesis tan compleja en un vídeo es arriesgarse a dejar más preguntas en el aire que resueltas. Y por eso les invito a dejarme sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y yo encantado les daré respuesta todo lo mejor que sepa. También les invito a aquellos que estén interesados en conocer los detalles de la hipótesis en hacerse con un ejemplar del libro Nueva Teodicea, El origen de Dios. Si el Papa es santo,
si el Papa es elegido por el Espíritu Santo. Y si el Papa es infalible y su autoridad moral es indiscutible, ¿cómo explicar la corrupción de los papas? ¿Cómo explicar la era pornocrática de los papas? ¿Cómo explicar la vida lujuriosa y en concubinato de los papas? En definitiva, ¿cómo explicar la historia del papado? ¿Qué significa Habemus Papa? Significa que para los creyentes católicos el Espíritu Santo ha descendido sobre la congregación de cardenales y les ha hecho votar por el candidato elegido por Dios para que sea el nuevo Papa. ¿Cómo puede ser entonces que la figura del Papa haya estado inmersa en acontecimientos controvertidos y escandalosos a lo largo de toda su historia? El Papa Francisco ha intentado darle un lavado de cara a la Iglesia, pero es imposible limpiar la suciedad que mancha las paredes etéreas de esta institución, por mucho que intenten incluso manipular las fuentes. Ni con toda la santidad del universo se podría limpiar la suciedad sobre la que se ha levantado la Iglesia, desde San Pedro, el primer Papa de la historia, hasta Francisco, el recién fallecido. La historia del papado de Roma está repleta de protagonistas sanguinarios, avariciosos y manipuladores, tanto que podría considerarse una representación de la mezquindad humana antes que la de la religión cristiana. Pero si hay algo que además de indignante resulta un insulto a la inteligencia, a la propia cordura y al sentido común, es el dogma de la infalibilidad papal. El llamado primado de jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata. Esto quiere decir, en pocas palabras, que la Iglesia ha establecido por ley y de fe que el Papa en materia de moral y disciplina habla e instruye con el mismo poder que Dios, y que, por tanto, en tales asuntos no se puede equivocar. Es infalible. Esta idea surgió en el siglo XV, en el Concilio de Florencia. Pero como fue refutada por muchos cardenales, no se ratificó hasta 1870, en el Concilio Vaticano I, siguiendo la Constitución Apostólica Pastor Aeternus de Papa Pío IX, y que fue finalmente refrendada por el Concilio Vaticano II, en pleno siglo XX. Así pues, a diferencia de la Iglesia Ortodoxa, cuyo Papa, el Patriarca de Constantinopla, es simplemente un cargo honorífico, y a diferencia de la Iglesia Anglicana, cuyo Papa, el Obispo de Canterbury, no tiene jurisdicción fuera de su diócesis y es simplemente un primus inter pares, en la Iglesia Católica el Papa es la máxima autoridad moral y tiene plena potestad sobre los mandamientos de los católicos. Así que, técnicamente, para todo aquel que se considere católico, el Papa es el Santo Padre. Lo que habrían de plantearse por eso mismo es: si el Papa es santo, si el Papa es elegido por el Espíritu Santo, y si el Papa es infalible y su autoridad moral es indiscutible, ¿cómo explicar la historia del papado? Siéntense cómodos porque esto va para largo. Ya desde el año 1008 se viene debatiendo de la cuestión del pago de tributos al Papa, de la simonía y otros abusos eclesiásticos que van en contra de la máxima evangélica de dar gratuitamente y estar al servicio del pobre. Para muchos resultaba incomprensible ya en la Alta Edad Media, cuando eran pocos los que podían leer, que la Iglesia estuviese acumulando las riquezas que estaba acumulando. Sobre todo cuando hay un pasaje en el Evangelio que no deja ningún lugar a dudas a este respecto. Un muchacho se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para ganarse la vida eterna, a lo que Jesús le dice que basta con que cumpla con los 6 mandamientos que le expone. Pero como quiera que el hombre le dijo que eso ya lo hacía, Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, pues no estaba dispuesto a dejar sus riquezas. A lo que Jesús le dice a sus discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, el Vaticano ha hecho oídos sordos a esas palabras de pobreza y ha condenado por herejía a todo aquel que se los reprochase, como John Wycliffe o Martín Lutero. Adoptando unos hábitos principescos e imperiales, el Papa se ha vestido con indumentaria de emperador, capa de armiño y seda, báculo de oro, tiara papal. Se ha rodeado de una corte eclesiástica y vive en residencias palaciegas. La pompa y riqueza de la Santa Sede se afianza sobre un edicto promulgado por el Papa Silvestre en el año 335, según el cual el emperador romano Constantino le habría hecho al papado la donación de dichas prerrogativas. A pesar de que la donación de Constantino fue demostrada falsa en el siglo XV, 500 años después se sigue haciendo uso de tales boatos y la suntuosidad de la vida clerical del Estado Pontificio no es un secreto. Aparte de las donaciones recibidas a lo largo y ancho de sus 2000 años de historia, la Iglesia se ha enriquecido a costa de múltiples tipos de ingresos, entre los que se encuentran, por supuesto, sobornos de chantaje moral y espiritual, en una época en la que ganarse el cielo dependía de no cometer pecados. Además, la Iglesia venía cobrando por realizar ritos y misas, a pesar de que ya desde el año 1179 el Papa Alejandro III, en el Concilio Laterano III, Canon 7, lo había prohibido expresamente con las siguientes palabras: prohibimos terminantemente todo pedido de compensación por la toma de posesión de iglesias, o por el nombramiento de dignatarios eclesiásticos, o por la sepultura de los difuntos, o por la bendición de los esposos, o por cualquier otro sacramento. No obstante, no se le hizo ni caso al Papa, a pesar de toda su santidad, infalibilidad, poder, etc., ya que apenas 36 años después, otro Papa, en este caso Inocencio III, tuvo que repetirlo en el Concilio Laterano IV, Constitución 66. Se ha referido frecuentemente a esta sede apostólica que algunos clérigos exigen y obligan a los fieles a dar dinero por las exequias de los difuntos, las bendiciones de las nupcias y otros casos semejantes, de tal modo que si la avaricia de estos no se sacia debidamente, inventan impedimentos que aplican fraudulentamente.
Ahora bien, del mismo modo que sigue condenando la costumbre de los clérigos por cobrar por obras que deben hacer gratuitamente, en este caso el Papa Inocencio III recrimina acto seguido a los fieles que se niegan a observar la laudable costumbre de dar una oferta a la Santa Iglesia. En conclusión, por una parte prohíbe a la Iglesia cobrar y por el otro obliga a los fieles a donar. Pero por lo que sí podía y debía cobrar la Iglesia era por las llamadas indulgencias, o documentos que quitaban el pecado a cambio del pago de una cuantía establecida. ¿Cuánto costaban esas indulgencias? O dicho de otro modo, ¿cuánto cobraba la Iglesia por ellas? Veamos, en el año 1300, un salario medio para la clase trabajadora era de 3 libras turonenses al año. La norma pontificia sobre tarifas más antiguas que se conoce es la del Papa Juan XXII, en Edicto Constitución Pater Familias, del 16 de noviembre de 1331. En esta se lee lo siguiente: si querías librarte de la pena por uxoricidio, es decir, matar a tu esposa, había que pagar 3 libras, que es el equivalente a un año de sueldo. Por el parricidio, matricidio o fratricidio, 3 libras. Por el incesto, 5 libras. Casi 2 años de sueldo. Por la profanación de iglesias y otros tipos de excesos, 5 libras. Por los pecados sin especificar, 3 libras. 1 año de sueldo, vamos. Por el que en la vía pública se comportó muy malamente, 5 libras. Por el vicio de la simonía por parte del abad de un monasterio en la celebración de la misa, 12 libras, el equivalente a 4 años de sueldo de un trabajador medio. Por la absolución del que cometió simonía, 16 libras con 50. Por la dispensa de los que quieren vivir en matrimonio siendo parientes en 3.º o 4.º grado de afinidad, 27 libras, 9 años de sueldo. Es decir, si tú habías cometido algún pecado o pensabas cometer algún pecado y querías que se te perdonara para poder ir al cielo de todos modos, con pagar estos sueldazos tenías garantizado el paraíso. Basta visitar la Basílica de San Pedro en Roma o los museos vaticanos para hacerse una idea de la cantidad de indulgencias que cobraron, puesto que su construcción fue financiada por el Papa León X con ese mismo dinero. Pero si piensas que esto son cosas del pasado, estás equivocado. Los escándalos económicos en la Casa de Dios son de gran actualidad también. La Santa Sede lleva unas cuantas décadas envuelta en escándalos financieros que la relacionan con inversiones en las más grandes compañías del mundo, especialmente las norteamericanas, como la petrolera Exxon y la corporación Dow Chemical. Además, los escándalos vaticanos han salpicado a tantas personas y acciones de esta institución que el mismo Benedicto XVI finalmente se vio obligado a abdicar. Los números resultan realmente escandalosos. Según los datos proporcionados por los periodistas Gianluigi Nuzzi en su Via Crucis y Emiliano Fittipaldi en su Avaricia, obtenidos por la filtración de los documentos del Vaticano, 1. En 2012, las donaciones hechas al óvulo de San Pedro por los fieles de todo el mundo sumaron un total de 56 millones de euros. De esos 56 millones, 37,5 se destinaron no a la beneficencia ni a otras obras de caridad, sino a los gastos de los cardenales de la Santa Sede. En el año 2012, las representaciones pontificias costaron un total de 25,4 millones de euros. En 2012, 200.000 euros que iban destinados a la reforma de un hospital infantil fueron desviados en su lugar a reformar el apartamento del secretario del Papa. El Papa Francisco, en 2014, encargó al IOR, el Banco del Vaticano, que transfiriera 40 millones de euros a la diócesis de Maribor, Eslovenia, para cubrir un desfalco de 800 millones de euros invertido en un canal porno. El secretario de Estado del Vaticano gastó 24.000 euros en un vuelo de helicóptero, dinero que pertenecía a un hospital infantil. El IOR, Banco del Vaticano, en junio de 2012 canceló 3.000 cuentas sospechosas, sin dar explicaciones. Algunos cientos de millones de euros habían sido escondidos en cuentas particulares que no habían aparecido en el balance. Estas son palabras textuales de George Bell, prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, en el seminario Catholic Herald. Los escándalos financieros del Vaticano solo del siglo XXI son tantos que este vídeo duraría varias horas si quisiera exponerlos todos. Y si nos venimos a España, a pesar de que el sueldo de los obispos y cardenales es de unos 35.000 euros anuales, el Estado español desde 1979 le paga anualmente de las arcas públicas la friolera de 144 millones de euros a la curia española. Además, el 33% de los contribuyentes dona anualmente en la declaración de la renta su 0,5% del IRPF, recaudándose así una media de 117 millones de euros al año. Hasta el año 2008, cuando fue presa de un escándalo mediático, la Conferencia Episcopal de España invertía en la bolsa de valores a través de la empresa UMAS GES y era accionista de compañías como Telefónica, Repsol, Santander o Endesa y otras empresas del sector inmobiliario, del de alimentación y del farmacéutico. En cuanto a los escándalos de otro género, el papado también anda sobrado. Durante los 60 años que duró el periodo que los historiadores han dado en llamar pornocracia papal, con sus 12 papas, bastaría destacar el caso de Papa Alejandro VI, con todas sus meretrices y excesos que aún producen horror y asombro 400 años después. Siglos antes tenemos el caso del Pío II, quien en sus propias memorias autobiográficas demuestra que de Santo Padre no tenía ni un pelo.
¿Cosas del pasado? Nada de eso. En 2013, la República publicó detalles de un informe de 300 páginas elaborado por el Comité Papal que reveló la existencia de un supuesto cónclave gay, un grupo de clérigos de alto rango unidos por la sexualidad, que según se decía, mantenían relaciones sexuales con prostitutos en fiestas organizadas. El informe insinuaba que esto podría haber resultado en el chantaje de altos funcionarios del Vaticano por parte de terceros, lo que llevó a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entre todos los acontecimientos turbios, hay uno que en mi opinión resulta más digno de ser mencionado en este vídeo, y es el caso de Emanuela Orlandi. Esta chica de 15 años desapareció repentinamente de los jardines del Vaticano y su familia, tras décadas de búsqueda, le pidió al Papa Francisco que les dijera dónde estaba, y el Santo Padre simplemente les dijo que Emanuela está con Dios ahora. Es esta una triste historia de rapto, pederastia e infanticidio protagonizada por los miembros del Vaticano, pero es solo uno más de miles de casos. Ahora bien, creo que para terminar un vídeo sobre la mentira y la farsa papal no hay mejor manera que con el caso del Papa Mujer León IV, también conocido como la papisa Juana, en cuyo caso, además de haberse quedado embarazada, por lo que queda claro que no respetó el voto de celibato, no solo no podemos decir que no fuera un santo padre, sino que es que no podemos decir que fuera padre en absoluto, por el hecho de que era mujer. Esta es la historia del papado, la historia del Vaticano, la historia de la institución más exitosa de todos los tiempos, de la institución que más tiempo viene durando en toda la historia de la humanidad, que debía de haber guiado a los fieles dando ejemplo, y ha dado ejemplo de todo lo contrario.